conectándose y ok, estamos ahora sí en vivo, en directo y disculpe todo el argüendo que hago, Pastor, pero sí le hacemos. Estamos en vivo desde Tijuana, Baja California, para donde llegue esta transmisión y el día de hoy tenemos de visita a un invitado especial, Pastor Galván, Pastor Gustavo Galván nos visita el día de hoy. Estamos contentos y antes de entrar a lo que es el tema y presentar a Pastor, vamos a leer esa cláusula pequeña ahí que a veces no leemos cuando entramos a un contrato o a un arrendamiento, pero dice, este tema, este video, todo lo que va a escuchar en este video, si alguien se lo mandó, si usted se está conectando por primera vez, todo esto es cristiano, todo esto es con base bíblica. Creemos en un Dios resucitado, creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre, que venció en la cruz, toda nuestra enfermedad la llevó ahí, y si usted cree, está en el canal correcto. Si no cree, le invito a que se quede porque algo bueno puede aprender en esta mañana. Ok, entonces, Pastor Galván, Dios le bendiga, bienvenido, muchas gracias por tomar este tiempo. Sé que su agenda estaba saturada cuando le mandé preguntar, ¿no? De que wow, tantas cosas que hay y tener este momento, pues muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a primeramente, ¿quién es Pastor Galván? ¿Por qué no se presenta, Pastor? Bueno, gracias, Rick, por darme la oportunidad de estar aquí en tu programa y gracias a todos los que están mirando. Bueno, mi nombre es Gustavo Galván. Yo nací en la nación de Uruguay y a la edad más o menos de 19 años llegué a Estados Unidos con muchos sueños, aspiraciones y metas, pero con un grave problema, ¿verdad? No era cristiano, no tenía Jesús en mi vida, no habían puntos de referencia. Y luego de un par de años de estar en Estados Unidos, mi vida dio un giro radical para lo bueno. Llegué a una conclusión que necesitaba a Jesús, ¿verdad? Mi familia había venido a Cristo y me habían compartido la palabra de Dios, pero definitivamente no había tomado en serio eso. Y llegaron a un punto que básicamente ya no me podían hablar de Jesús, no querían nada con Dios, pero sí se dieron a hacer algo importante. Lo más importante es a orar por mí, interceder por mí, ¿verdad? Y yo creo que la oración es lo más poderoso, la herramienta más poderosa que Dios nos ha dado, al punto de que Dios me trajo a sus pies por medio de un canto, de una canción, ¿verdad? Me recuerdo que era septiembre de 1988. Salí de mi trabajo como cualquier otro día, pero en ese día un tape, un cassette, bueno, hoy en día los cassettes no existen. Algunos yo creo. Un cassette de mi hermano, Diego, de Pastor Diego, quedó, no por accidente, sino obviamente orquestado por Dios. En mi auto salgo del trabajo. Y como estaba solo, obviamente no había nadie al lado mío, de mi trabajo a mi casa, donde estaba con mis padres y mi hermano, puse ese cassette de un cantante llamado Marino. Y en ese cassette había un canto llamado Vanidades, vanidades, todo es vanidad. Sí. Cuando llegué a mi casa, llegué un joven quebrado, completamente quebrado y rendido a Dios. Ese canto realmente me quebró. Tocó mi vida, me dio a entender que era un joven vacío, sin dirección, sin autoridad, y que no iba a alcanzar nada en mi vida, lo que necesitaba era Jesús. Y cuando llegué, que más o menos fue un viaje de unos 10 minutos, llegué a mi casa y le dije, voy a ir a la iglesia, me voy a entregar a Jesús. Dios había entrado en ese auto, la presencia del Espíritu Santo había entrado y me había quebrado. Y cuando llegué a mi casa le dije eso a mis padres y mi hermano, no lo podían creer. Pero realmente eso fue un lunes. Literalmente Rick estaba esperando que llegara el miércoles para ir a la iglesia. Y cuando llegué a la iglesia estaba esperando que el pastor terminara de predicar para ir al altar y entregarme a Jesús. Sentía como la Biblia habla, te he traído con cuerdas de amor. Hablando de Israel, Dios trayendo con cuerdas de amor. Sentía unas poderosas cuerdas de amor, ¿verdad? Se dice que el infierno no trae, la amenaza del infierno no trae a la gente a Cristo. Lo que lo trae es el amor de Dios, ¿verdad? El irresistible amor de Dios, la bondad produce arrepentimiento, la bondad de Dios. Y obviamente sí predicamos en un Dios que es santo,
pero literalmente sentí el amor de Dios trayéndome a Él y quebrándome. Y recuerdo que el pastor predicó, no recuerdo mucho lo que predicó, lo que sí sé es que quería que hiciera el llamado, y cuando hizo el llamado levanté mi mano hacia el frente y una historia nueva comenzó a pasar en mi vida. Desde esa noche, 13 de septiembre de 1988, entregué mi vida a Jesús y fue un antes y después. Al otro día, cuando me desperté, era un joven distinto, cambiado, transformado, y ese vacío profundo que había en mi vida se fue por completo. Wow, qué tremendo, Pastor, qué tremendo, ¿no? Cuánta gente no ha sido alcanzado por una canción, ¿no? Yo mismo, en la cárcel donde estuve, donde se me predicó de Jesús, yo recuerdo la canción de Pescador de Hombres. Y la parte cuando dice, yo no he venido a buscar a sabios ni a ricos, solamente quiero que tú me sigas, ahí me quebró. Me quebró, empecé a llorar, no paré de llorar, llegué a los dormitorios llorando, porque algo me había dicho, yo te vino a buscar a ti. Entonces, en esta mañana, pues yo sé que hay gente que está escuchando, que está mirando, y quizás ha sentido eso con una canción, porque yo recuerdo cuando no conocía a Dios, pero también llegué a ir a un grupo católico, pero faltaba algo, pero la música, cuando hablaban de Dios, decía, yo quiero eso. Entonces, si hay gente que está mirando ahorita, yo le invito, si usted tiene esa necesidad ha escuchado un canto y usted sabe que Dios le está hablando, no lo piense dos veces, acérquese a la iglesia, busque una iglesia, el otro día, mande un mensaje y donde hay una iglesia puedo congregarme, le podemos mandar la dirección. Pastor, qué bendición, qué hermoso como Dios nos habla con cuerdas de amor, ¿no? No hay nada que el amor no pueda vencer, cubrir y derretir, ¿no? Amén. Entonces, qué tremendo. Gracias, Pastor, por compartir eso que yo creo que pocos conocen, ¿no? Es una bendición, Pastor. Pues vamos a entrar al tema el día de hoy, como hemos estado hablando, los que han seguido las transmisiones, hemos estado hablando de la necesidad, la importancia de ser hombres bajo autoridad y entender la autoridad. Yo veo, porque pues ya vengo de la vieja escuela también, ahorita que hablaba de los cassettes, a veces le platico a mi esposa, cuando viajaba con mi padrino, yo era el DJ, yo dice, pon música y buscaba los cassettes, llevamos una caja con todos los cassettes metidos, acá me acuerdo el color, le digo, yo ponía este cassette. Entonces, yo miro cómo la autoridad, Pastor, de hoy en día a la autoridad que se ejercía anteriormente ha menguado, se ha disminuido y ha afectado tanto a este mundo que hoy en día vemos tanto joven allá afuera, tantas generaciones que no saben respetar por falta de autoridad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo o por qué ocupamos hombres con autoridad? Este es un tema fundamental, ¿verdad? Si no entendemos este tema, todo se tranca en la vida. Vivimos en un mundo trancado porque el mundo no comprende lo que es la correcta autoridad. Y las autoridades que existen, desgraciadamente, están manchadas por el pecado. Que yo creo que el problema de la vida, el problema de la vida básicamente es un problema de autoridad. Arrancamos mal. En la vida arrancamos con una errónea perspectiva, ¿verdad? Y la errónea perspectiva es que somos capitanes de nuestra barca. Y tomamos rumbo, ¿verdad? Y queremos alcanzar lugares y metas. Y no es hasta que nos damos cuenta que no somos, o sea, somos el capitán equivocado de nuestra barca, ¿verdad? Cuando llegamos a esa conclusión, realmente ahí comenzamos a perfilarnos en la dirección correcta. Pero yo creo que eso no toma lugar hasta que entendemos dos cosas. Entendemos la necesidad profunda, la real necesidad de nuestras vidas y la ineficacia de arreglar esa necesidad. Cuando tú me hablaste de que vamos a hablar el tema de la autoridad, definitivamente mi mente se fue al pasaje, ¿no? En la Biblia, en Mateo 8, del centurión, ¿verdad? Amen. Soy un hombre bajo autoridad, que tengo autoridad. Pero si tú miras eso, esa historia está en el versículo 5, ¿verdad?
en el versículo 5, Mateo 8, versículo 5, pero antes de eso tenés la historia del leproso, donde aquí hay un hombre que está necesitado, se está muriendo y viene a Jesús, ¿verdad? Y le dice, Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme, ¿ok? Entonces, es interesante que antes que tenemos el pasaje del centurión, que aquí hay un hombre que entiende la autoridad, y porque entiende la autoridad, tiene autoridad, ¿verdad?, sobre personas. Antes de eso, tenemos la historia del leproso. Aquí hay un hombre que entiende, mi vida tiene lepra y no puedo hacer nada con respecto a esta necesidad. Necesito a Dios. Entonces, para nosotros entender la autoridad, tenemos que en primer lugar entender, yo tengo necesidades en mi vida. Y yo no puedo solucionar mis necesidades, ¿verdad? Cuando entendemos eso, cuando entendemos que tengo una necesidad profunda que se llama lepra, se llama pecado, y entiendo que no tengo el poder de solucionar, necesito al Dios de la Biblia, ahí entendemos la necesidad de la autoridad, ¿verdad? Y cuando Jesús se dirige a este hombre leproso, ¿verdad? Lo sana, pero le da una orden. O sea, le limpia la lepra, pero inmediatamente le dice, preséntate al sumo sacerdote. Entonces, sí, Dios nos bendice y nos sana y nos perdona, pero nos hace entrar en su autoridad. Entonces, cuando nosotros entendemos, yo tengo necesidades, no puedo solucionarlas, necesito a Dios, ¿verdad? Entramos en ese contacto con Dios y entramos en esa área de autoridad que viene de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos sana como leproso, Dios comienza a apuntarnos en diferentes direcciones. Y el leproso, bueno, fue sanado, pero entendió, ahora yo necesito escuchar a Jesús. O sea, no tomó su propio rumbo, sino que se presentó como testimonio, ¿verdad? Y es un problema muy patente en la vida, donde filtra todas las áreas, la familia, todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Yo comparaba mi vida, compartía hace unos días, mi vida sin Dios era un desastre. Era un desastre mi vida económica, mi vida social, mi vida personal, mi vida íntima, mi trabajo. Echaba a perder trabajos porque no sabía respetar, no sabía sujetarme, no sabía, simplemente a veces hasta no sabemos ni quedarnos callados, nos dicen algo y todo queremos refutar. No aprendemos a quedarnos callados. El otro día platicaba con un amigo que estuvo en las fuerzas militares en Estados Unidos y le preguntaba, le digo, ¿ha habido una diferencia en el entrenamiento? Porque en las películas a veces nos mostraban cómo era la autoridad, los gritos, los rudos y te sacaban o sea, te hacían casi llorar o querer renunciar. Y me comentaba, dice, no, dice, ahora con tantos derechos y esto y aquello, dice, ya están limitados. Ya no los pueden hablar igual como le hablaban antes, ya no les pueden entrenar como les entraban antes, y ahora resultan pura gente sensible. Ya no les puedes decir no, porque casi renuncian. Dice, cuando anteriormente era un entrenamiento rudo y hacían soldados que pues pelearon guerras y regresaron fuertes, ahora regresan todos traumados porque no están preparados. Exacto. Entonces, qué importante es ese punto, ¿no? Ubicarnos qué es la autoridad. O sea, nosotros obviamente pastoreamos personas quebradas y la mayoría de las personas, todos que vienen por nuestras puertas, vienen personas quebradas, ¿verdad? En necesidad. Entonces, cuando la necesidad es ministrada por el Espíritu Santo, ahora se necesita trabajar con las personas en el área de la autoridad, ¿verdad? Porque sí reciben a Cristo y Dios hace un milagro en su vida, pero para que ese milagro tome el potencial que Dios quiere llevarlos, usarlos y bendecirlos, necesitan entender el tema de la autoridad. En mi país, Uruguay, estuvimos 4 años ahí. Y durante ese tiempo personas vinieron a la iglesia. Todas las personas que vinieron de la iglesia, de afuera hacia la iglesia, eran personas que venían de divorcios o estaban divorciándose. Entonces vivimos en una sociedad quebrantada, donde la estructura de la familia está completamente quebrada. Entonces, cuando las personas vienen por nuestras iglesias, vienen habiendo visto un mal ejemplo de la autoridad o no autoridad para nada.
Entonces, cuando vienen a Cristo, vienen a la iglesia, ¿verdad? El paso importante es entender, es ese Dios que te ama y te ha perdonado, quiere ser el Señor de tu vida. Pero ahí es donde entramos en el discipulado, ¿verdad? Es el discipular hombres, discipular personas y darles a entender que la bendición de Dios está unida completamente bajo una perspectiva correcta y balanceada de lo que es la autoridad y fluir con ella. Amén. Dice, estaba tratando de abrir estuve escuchando las conferencias y ahorita que mencionaba Uruguay, en su tema, cuando compartió usted, recuerdo que decía, si alguien quiere iniciarse, vaya a Uruguay. Y se vaya para allá, van a saber lo que es la gente dura o algo así comentó, ¿no? Sí. Qué tremendo tema. Dios busca un hombre. Y todos podemos decir, aquí, yo, envíame a mí, yo voy. Pero cuando viene el momento de sujetarte, cuando llega el momento de obedecer, una parte que me gustó de un predicador, soy bien malo con los nombres, pastor, I'm sorry, pero decía, hay pastores que los enviamos y empiezan a hacer creo que fue pastor Gaxiola, ¿no? Dice que se les olvida todo lo que les enseñó acá y quieren hacer su propio mundo o su propio movimiento. Es porque cuando vamos con una misión y con el discipulado que tenemos, o sea, hay muchas cosas que vas a tener que filtrar, ¿verdad? Hay mucha gente que viene a la iglesia, pero no con intenciones de servir a Dios, sino básicamente dirigir la vida de ellos dentro de una iglesia, y eso no es aceptable. Entonces, cuando nosotros vamos al campo, salimos a alcanzar un mundo perdido, ¿verdad? Entramos en un área donde vamos a tener que trabajar con los caracteres y las personalidades de las personas. Y eso obviamente te va a hacer, la multitud se va a comenzar a achicar, y muchos pastores no quieren pagar ese precio, ¿verdad? Quieren números, pero no quieren, o sea, no somos llamados a hacer ruido, somos llamados a hacer un impacto. Y muchas iglesias en el mundo hacen mucho ruido, pero hacen cero impacto, porque no cambian a las personas, no presentan un evangelio confrontativo, ¿verdad? Que hace que la gente se arrepienta y se ponga bajo el señorío de Cristo. Entonces, cuando nosotros vamos con el discipulado que Dios nos ha dado, sí, definitivamente las multitudes se van a hacer pequeñas, pero ese pequeño grupo que Dios nos da, vamos a discipularlos y vamos a causar un impacto para Jesús. Amen. Todo se trata del tema de la autoridad. Somos un compañerismo que tenemos líderes, tenemos pastores, y no estamos haciendo por la nuestra lo que queremos. Yo tengo un pastor, mi pastor tiene su pastor, y eso es lo que hace que el compañerismo sea tan efectivo en el mundo como lo es. Y eso es lo esencial, ¿no, pastor? Porque hoy en día, ¿cuántos movimientos o cuántas personas no se han denominado pastores? Abren sus iglesias y a quién le dan cuentas o cómo pueden ser respaldados cuando ellos mismos no pudieron sujetarse en donde estaban por la razón que haya sido. Se salieron, dijeron, ¿sabes qué? No, me voy. Ahí ya están, pues ya estamos fallando. Y eso crea una debilidad de dirección. La Biblia dice que si el que toca la trompeta hace un sonido incierto, las personas no se pueden preparar para la guerra. Una de las marcas de nuestro compañerismo es que el sonido que emitimos es un sonido claro. La gente cuando viene por nuestras iglesias ve una estructura, ve una disciplina, vamos rumbo a algo aquí. Y cuando venimos a nuestras iglesias, una de las cosas, obviamente, yo me entregué a Cristo, ¿verdad? Y todo estuvo bien. Pero cuando empecé a congregarme, me di cuenta, Dios es un Dios que tiene un plan para mi vida, ¿verdad? Y en una dirección. Entonces, lo que captura las personas de nuestras iglesias cuando vienen es que hay un orden, hay una dirección, vamos rumbo a algo, hay un propósito, hay un plan. Y mi vida necesita ponerse bajo ese Dios que me salvó, pero que quiere ser el Dios de mi vida, y Dios pone pastores para dirigirme rumbo a ese plan. Entonces, eso hace que nuestra vida vaya rumbo al propósito de Dios. Amén, amén. Dice, voy a leerle una de las preguntas que nos hizo Pastor Germán Junior. Dice, ¿por qué es vital? Why is it vital for a man who leads his own? ¿Por qué es vital para el hombre que guía su casa, su trabajo, su ministerio? ¿Por qué es vital
estar bajo autoridad? Yeah. Es vital, creo, porque nosotros queremos que lo que hagamos, una imagen que siempre me viene, que yo le digo a hombres, tú quieres hacer cosas donde querés tener el respaldo de Dios. O sea, yo no quiero hacer cosas simplemente por hacerlas. Yo quiero que lo que yo toco, Dios esté ahí respaldando mi vida. Porque si no, entonces el efecto que quiero alcanzar no va a ser alcanzado. Quiero que mi matrimonio llegue a ciertos lugares, quiero que mis hijos lleguen a ciertos lugares, quiero que mi iglesia llegue a ciertos lugares. Entonces, si yo quiero eso, yo necesito tener el respaldo de Dios. Pero para tener el respaldo de Dios necesito someterme a Dios. Y una historia que me viene a la mente es la historia de Joás, el rey Joás. El rey Joás está rodeado por los sirios. Entonces, ¿qué hace? Va al profeta, va al hombre de Dios, ¿verdad? ¿Qué hace el hombre de Dios? Le da ciertas direcciones. Abre la ventana que da al norte, ¿verdad? Apunta a Jerusalén, toma un arco, unas saetas. Y Joás hace todo eso, ¿ok? Está haciendo lo que se le está indicando. Tiene un hombre por encima de él, el profeta, está obedeciendo al profeta. Toma el arco, toma la saeta. Parece que el profeta pone la mano encima de Joás. Entonces aquí está Joás. Joás no es simplemente está abriendo ventanas y tirando flechas. Joás está haciendo algo que está siendo respaldado por el profeta, está siendo respaldado por Dios. Entonces cuando Joás lanza la flecha hacia Jerusalén, abre la ventana y tira, el profeta dice, saeta de Jehová es saeta de salvación. En otras palabras, Joás está haciendo actos donde el respaldo de Dios está detrás de él. ¿Pero por qué está el respaldo? Porque está obedeciendo. Exacto. Porque está buscando dirección. Porque necesita entender, yo no soy el capitán de mi barca. Dios es mi capitán. El profeta es puesto por Dios para indicarme lo que tengo que hacer, ¿verdad? Creemos que tenemos que tener una relación personal con Dios, pero creemos en Dios y en los líderes que Dios pone sobre nuestra vida, pastores. Entonces, cuando Joás lanza la flecha, tiene el respaldo de Dios, ¿verdad? Tiene a Dios detrás de él, respaldando eso y obrando a su favor. Entonces, es importante porque donde nosotros queremos poner nuestras manos, queremos el respaldo de Dios. Y si no somos hombres bajo autoridad, no vamos a tener el respaldo de Dios. O sea, no vamos a alcanzar los efectos que queremos alcanzar, los cambios, los milagros, las bendiciones. Por eso es sumamente importante que hombres de nuestras iglesias sean hombres bajo autoridad, porque ahí viene la bendición, de ahí fluye toda la bendición de todas las cosas que ellos quieren hacer. Entonces, no tenemos mucho tiempo, pero el poquito tiempo que tenemos, queremos aplicarlo donde el respaldo de Dios esté detrás nuestro, porque necesitamos a Dios. Amen. De lo contrario, me viene el otro lado de la moneda, ¿no? Cuando Saúl hace el sacrificio. Misma situación, se mira atacado, se mira en problemas y ¿sabes qué? Pues yo lo hago. Yo lo hago. Saca a Dios de la ecuación y lo quiere hacer él. Y cuántas veces no hemos querido tomar el lugar que quizá le corresponde a pastor o el lugar que le corresponde a Dios y hacemos nosotros lo que nosotros sabemos hacer porque lo hemos visto, porque lo hemos escuchado y viene un caos. Viene una maldición, ¿no? Otra de las preguntas, pastor, que a mí me llamó la atención, le dije al pastor, hey, esta está buena. Dice, verdaderamente un hombre puede guiar a otros sin antes someterse él mismo a la autoridad de Dios. Alguien dijo, si tú no estás bajo autoridad, no te sigo ni siquiera al baño, ¿ok? O sea, porque el punto es, cuando no estás bajo autoridad, no va a haber una dirección definida en tu vida y una dirección donde podamos ver a Dios, ¿verdad? Y desgraciadamente existen muchos movimientos donde están haciendo los de la de ellos, pero no están bajo ninguna autoridad. Entonces, pero eso hace que nuestro compañerismo sea un compañerismo distintivo, ¿verdad? A muchos movimientos en el mundo. Entendemos el concepto de la autoridad y realmente Dios ha mostrado las bendiciones que eso deja, ¿verdad?
iglesias siendo plantadas, naciones siendo impactadas, pero definitivamente no. Un hombre que no está bajo autoridad no puede dirigir a nadie, ni siquiera él mismo, ¿verdad? Amen. ¿No? Y la pregunta del millón, Pastor, ¿cómo trataría usted, how would you deal con alguien que batalla con la autoridad? Bueno, es entender de qué trasfondo vienen, ¿verdad? La mayoría de mis hombres que están en el campo han venido de hogares quebrados, donde no ha habido ninguna autoridad. Es presentarles a Jesús, ¿verdad? Que se enamoren de Dios, ¿verdad? Y ser un ejemplo. Creo que el ejemplo es muy importante, ¿verdad? Porque yo puedo imponer y gritar, pero como alguien dijo, si gritas, entonces no tienes autoridad. O sea, muchos hombres gritan, pero la autoridad no viene con gritar. La autoridad viene tú siendo un ejemplo, un punto de referencia, ¿verdad? Y darles a entender, mi mayor interés hacia ti es que Dios te bendiga. Y una vuelta que uno es ese punto de referencia y ese ejemplo, ¿verdad? Inspirador, ¿verdad? Podemos trabajar con las personas porque vienen de hogares quebrados y no es automático. Un hombre, un joven que nunca ha tenido un padre, es difícil ver a Dios como un padre y mucho menos un líder, ¿verdad? Pero es darle a entender, es llevarlos a Cristo, es presentarles a Dios, el plan de Dios para ellos, pero darles a entender, todo esto está ligado a que tú entiendas el concepto de la autoridad y tener paciencia con ellos. Definitivamente toma tiempo en trabajar con ellos, ¿verdad? Y la mano está extendida. Aquí estoy para ayudarte, ¿verdad? No para controlar tu vida, pero para dirigirte a cosas buenas. Y si tú me permites entrar en tu mundo, estoy aquí para guiarte a cosas buenas, ¿verdad? Y obviamente van a haber roces y todo eso, pero darles a entender que la gente entienda, el corazón de mi pastor está por mí, ¿ok? Quizás hay cosas que no me agradan, ¿verdad? Pero son para mi beneficio, ¿verdad? Y eso funciona. Algunos no, algunos se van, pero la mayoría de nosotros tenemos hambre de tener una identidad y un propósito. Entonces, si logramos trabajar con ellos, caminar con ellos, ¿verdad? Cuando miramos a los discípulos fueron lentos en muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas fueron lentos, pero Jesús fue paciente con ellos, porque Jesús vio el potencial en ellos, ¿verdad? Y gradualmente comenzaron a entender quién era Jesús, ¿verdad? Y comenzaron a entender la autoridad de ese. ¿Quién es este que aún manda el viento y que se detenga? Comenzaron a entender esa autoridad. Luego Jesús resucitando de entre los muertos, comenzaron a entender que Dios era un Dios de autoridad y propósito, y comenzaron a ponerse bajo esa autoridad. Entonces es trabajar con hombres, es ir al paso que ellos van, ¿verdad? Algunos les toma tiempo, otros no tanto, pero es ser un ejemplo, es ir delante de ellos, es ser un punto de referencia, ¿verdad? Y cuando las personas miran al pastor siendo bendecido por Dios, van a querer eso también en sus vidas. Y van a vincularlo. Mi pastor es un hombre bajo autoridad, por eso Dios lo usa y lo bendice. Y yo quiero eso también. Entonces, eso está hermoso, Pastor, está hermoso porque pues llena, ¿no? Bueno, pues, Pastor, muchísimas gracias por haber tomado estos minutos, este tiempo de su vida, de su día. Algo con lo que nos quiera dejar, consejo, en general, unas últimas palabras que nos quiera dar. Ya. Bueno, con referente a ti, Rick, sigue haciendo esto. Esto es algo muy edificante. Creo que es algo que Dios te lo ha puesto en tu corazón. Sigue trabajando, sigue profundizando. Dios definitivamente tiene muchas áreas, cómo llevar el evangelio y tocar gente. Y solo en la eternidad vamos a ver el impacto que nuestra vida hace pasando por este mundo y siendo sensibles en las direcciones que Dios nos lleva. Definitivamente creo que esta es una herramienta muy importante, ¿verdad? Nosotros creemos en el evangelismo, salir a las calles, pero también hay cosas como estas donde puede alcanzar gente que quizás nunca podamos físicamente hacerlo. Entonces, sí, sigue adelante, sigue buscando la mente de Dios y profundiza esto, llévalo a todo lo que Dios
tiene para ti con respecto a esta rama, ¿verdad? Y para todos los que están escuchando, amén, Jesús es la respuesta, siempre ha sido. La mejor decisión es rendirnos a Él, dejarnos ganar por el amor de Él, ¿verdad? Que es convertir nuestra vida, completamente transformarla. Y una vuelta que venimos a Jesús, darnos a conocer a Dios, ¿verdad? El primer paso importante es venir a Cristo, el segundo es darnos a conocerle, ¿verdad? Pero entender que Dios ha puesto un organismo vivo que se llama la iglesia, donde es una estructura donde podemos crecer en Dios, ¿verdad? No es simplemente venir a Jesús, es crecer en Jesús, es conocerle. Y Dios ha puesto la iglesia y Dios ha puesto pastores, ¿verdad? Para guiarnos a todo lo que Dios tiene. Amén. Bueno, una vez más, Pastor, muchísimas gracias. Un abrazo a distancia, un saludo a toda su congregación y estamos en contacto. El discipulado no es este lunes, hasta el otro, ¿verdad? Se tuvo que mover, sí. Se tuvo que mover para el otro próximo, ¿sí? Allá nos miramos. Dios me los bendiga. Bendiciones. Ok, bueno, pues eso fue Pastor Galván estuvo con nosotros esta mañana. Fue un privilegio, la verdad. No sé si se notó, estaba algo nervioso yo. ¿No? Yo estuve un poco nervioso porque estamos hablando de un hombre que acaba de predicar en las conferencias nacionales en Nogales. Un hombre que tiene hombres en el campo, un hombre que ha predicado en otras naciones, que ha pastoreado otras iglesias, en fin, si tuviera todo el expediente de todo lo que Dios ha hecho a través de este hombre, usted se va a decir, no hombre, Ricardo, te pasaste. La verdad, solamente seguí la voz en mi cabeza que en un día en oración, como digo, todo pasa, todo esto nace en la oración, en la iglesia. Simplemente se me vino a la mente Pastor Galván. Digo, bueno, pues vamos a invitar a Pastor Galván. ¿Qué puede pasar? Que me diga, no puedo, no tengo chance, o estoy ocupado. Y pasó, me dijo todo eso, pero me dijo, pero tal día y tal día puedo. I was like, thank you, Jesus. Y pues ahí está. Hombres bajo autoridad. Es lo esencial, es la base, es el fundamento, es lo que el diablo ha querido robar en nuestras vidas. Por eso usted mira tanta gente allá afuera destruida, tanta gente metida en tantos vicios, en tanto desastre, porque no hemos aprendido a obedecer la autoridad, incluso las autoridades establecidas. Mi hermano Alex, en la mañana decía que tuvo sueños sobre hombres que iban a la cárcel, un hombre que iba a la cárcel. Digo, bueno, pues es que nuestras decisiones nos pueden llevar a ciertos lugares porque no aprendemos a respetar la autoridad establecida. Le damos rápidamente un claro ejemplo. Digo, si vas manejando y te pasas un alto, inmediatamente estás faltando a la autoridad, estás faltando a una regla establecida, y vas a ser infraccionado. Y si no traes licencia, tu carro será removido. Si el carro, o sea, vamos, es todo una secuencia. El no entender la autoridad nos va a llevar a un desastre, a un caos, a nuestra vida. Dios me lo bendiga en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Les damos un abrazo, bendiciones, y recuerde que todos los días estamos aquí y la idea es de cada semana traer un hombre que nos pueda guiar, que nos pueda ilustrar, que nos pueda dirigir, y no nada más para escucharlo, sino para poner en práctica. La palabra de Dios nos enseña a no ser solamente oidores, sino también hacedores. Dios me lo bendiga. Con permiso, nos despedimos y bendiciones. Hasta la próxima. Con permiso.